Algo que me había olvidado decir antes, bueno, evidentemente son tantas cosas, porque se suele decir siempre que la Inquisición mató judíos, musulmanes, indígenas. Una cosa fundamental es que, por supuesto, es una falsedad absoluta, porque la Inquisición solo podía proceder sobre los bautizados católicos. Es decir, esto es muy importante saberlo. Incluso fíjense ustedes la sapiencia que siempre ha tenido y la contemplación que siempre ha tenido la Iglesia con los nuevos conversos, que cuando alguien se convertía, por ejemplo, un indígena se convertía al cristianismo, se le otorgaba un periodo de gracia de 40 años. Es decir, cada converso tenía un periodo de gracia de 40 años. ¿Por qué? Porque el recién converso involuntariamente podía tal vez cometer una herejía o algún delito religioso, etc. Entonces, de ese modo, la Iglesia, muy sabia en ese sentido, les daba 40 años para que pudieran aprender todas las verdades de la fe. Pero bueno, esto me parecía que era una cuestión importante. Solo podía proceder la Inquisición con los bautizados católicos. Es decir, que no existió jamás un solo indígena ni ejecutado, ni torturado, ni procesado por la Inquisición. Bueno, vamos al tema nuestro. Este último libro que tuve la gracia, ¿no? Tan generosamente mi gran amigo Agustín Laje tuvo la deferencia de prologármelo. Él, de algún modo, en el prólogo de este libro, él dice que este trabajo es la precuela al libro negro de la Nueva Izquierda, porque bueno, yo voy rastreando los orígenes de toda esta contracultura, de todos estos pretores de la agenda globalista que hoy afectan tanto a nuestra sociedad. Ahora bien, yo entiendo que cuando uno dice Escuela de Frankfurt no dice demasiado. Acá la cuestión del nombre es anecdótico. Lo que importa acá es ver realmente cómo se organizó la izquierda, cómo la izquierda pensó desde el fracaso para poder lograr luego una efectividad tal que ha logrado prácticamente corromper los cimientos de la civilización occidental cristiana. La Escuela de Frankfurt fue nada menos que la primera gran usina de pensamiento del marxismo en Occidente, nada menos. ¿Y por qué digo que la izquierda o la nueva izquierda, el marxismo, surge desde el fracaso, logra pensar desde el fracaso? Un poquito de historia, si bien rápida. Recuerden que en el año 1917 se produce la revolución bolchevique en Rusia. Por primera vez, el comunismo tomaba el poder completo de una nación luego de varias tentativas fallidas. Había en ese ambiente, en esos tiempos, lógicamente un exitismo tal, especialmente en los grupúsculos socialistas, que pensaban que esa revolución triunfante del 17, que ese pensamiento imanentista y materialista del marxismo, iba a replicarse indefectiblemente, inmediatamente, en todo el orbe occidental. Sin embargo, pasan los años, la revolución bolchevique surge en el 17, pasa el 18, el 19, y sin embargo, esa revolución termina estando cada día más desacreditada frente a todos. Es decir, que era tal la visibilidad de la criminalidad, de los crímenes de Lenin, luego de Stalin, que incluso el papel del intelectual marxista estaba quedando totalmente desacreditado. E incluso, de algún modo, estaba a punto el marxismo, o la credibilidad que podía tener el marxismo en ciertos grupos, la prédica marxista, estaba a punto de quedar en la nada, de desaparecer. Está bien, surgen unos hombres, unos intelectuales alemanes, en Frankfurt, Alemania, que ven con preocupación este cuadro, que dicen, debemos hacer algo para revitalizar el marxismo, incluso para salvar al marxismo de sí mismo, es decir, del marxismo clásico, de un Lenin, de la implementación que el comunismo estaba haciendo en la Rusia soviética.
Bueno, ellos se plantean la pregunta que todos los comunistas se hacían: ¿por qué esa revolución bolchevique no logra penetrar en las sociedades industrializadas, capitalistas, cristianas? Bueno, ellos, luego de estudiar el fenómeno, llegan a dos conclusiones. La conclusión número uno es que ese marxismo clásico, ortodoxo, originario, los agitadores principales como un Lenin, habían malinterpretado o no habían leído bien la evolución del capitalismo. ¿Qué quiero decir? No es el mismo Estado, no es el mismo capitalismo el del año 1848, en el que escribe Marx, un capitalismo incipiente, con ya la primera revolución industrial en marcha, que el capitalismo de 1920. Por ejemplo, ya a fines del siglo XIX habían surgido una serie de movimientos obreristas, ¿no?, clamando por una mayor equidad en derechos para los trabajadores, y el capitalismo se había ido flexibilizando. Es decir, que para 1917, 18, 19, el capitalismo ya había otorgado, por ejemplo, aumentos de salarios, había jubilación, seguro social, una alfabetización al alcance de todos. Es decir, que el trabajador, el proletario en las regiones occidentales, estaba muy cómodo bajo ese sistema capitalista. De modo que en ese hombre, en el francés, en el alemán, en el británico, no iba a ser mella el discurso economicista de unos rusos que trataban a sus trabajadores del peor modo, que habían agravado la situación del trabajador. Estaban peor incluso en Rusia con Lenin que en la Rusia zarista. Es decir, que pasa que la izquierda siempre se ha manejado del mismo modo. Al principio esgrime ciertas banderas, especialmente en favor de los trabajadores, y apenas toman el poder hacen exactamente lo contrario a lo que en primer momento habían anunciado. Recuerden que la izquierda, el marxismo, siempre brega por la igualdad de derechos cuando ellos son una minoría o cuando no son el poder. Apenas el socialismo toma el poder, apenas la izquierda toma el poder, lo primero que hace es perseguir a los disidentes políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, no se iba a poder penetrar en aquella Europa occidental con un discurso meramente economicista, de las fuerzas de producción, de la lucha de clases. Había que ingresar por otro lado. Es decir, que ya el obrero como sujeto revolucionario, digamos, es más bien, el obrero no era más el sujeto revolucionario para la izquierda. En segundo término, lo que ven estos hombres de Frankfurt es la subestimación que había hecho el comunismo en general del factor cultural, pero especialmente religioso en la parte occidental. ¿Qué quiere decir? Que el cristianismo o el catolicismo estaba tan impregnado en aquellas sociedades que constituían de algún modo una barrera infranqueable para el pensamiento materialista, inmanentista, hedonista del marxismo. Entonces ellos encuentran las razones del fracaso de aquella revolución bolchevique y proponen una suerte de giro epistemológico. Ellos dicen: la revolución hay que entenderla ahora, o la revolución hay que entenderla no en términos económicos, sino en términos culturales. Es decir, no va a llegar la revolución a través de las mayorías, sino a través de las minorías. No va a llegar la revolución a través del obrero, del trabajador, que está tan cómodo en el sistema capitalista, sino que esa revolución, los nuevos agentes de la revolución, van a ser nuevos grupos disruptivos que vayan minando completamente la moral occidental cristiana. Es decir, que ellos proponen básicamente una penetración en la cultura, en la educación, en estos países occidentales, y con un plan a mediano y largo plazo proponen hacer implosionar a esa sociedad occidental. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es lo que está sucediendo hoy. Bueno, acá ellos
tienen una propuesta para lograr esto. El fuerte que tiene la escuela de Frankfurt, o sea, es importante saber cómo se estructuró, cómo se organizó el enemigo, repito, a través del fracaso, a partir del fracaso, cómo logró reinventarse. Ellos crean algo único para el momento, porque antes existía, como usina de pensamiento comunista, el Instituto Marx Engels de Moscú, ocupado básicamente de estudios más bien de tinte económico, sociológico, etc. Pero ellos ven que hay que crear un instituto multidisciplinario con especialistas en todas las áreas donde el hombre ejerce alguna actividad. Ellos son pioneros en una serie de cuestiones, en una serie de postulados que hoy nos afectan, como veremos seguidamente. Entre los especialistas de este instituto multidisciplinario vamos a ver musicólogos, críticos literarios, expertos en pinturas, en estética, expertos en medios de comunicación, psicólogos, psicoanalistas, antropólogos, sociólogos. Es decir, estos hombres dijeron, vamos a abarcar cada aspecto de la cultura occidental y a partir de allí vamos a ir subvirtiendo todos sus valores. Fíjense que por ejemplo, el feminismo comienza, por ejemplo, con Erich Fromm, es decir, que esas tesis que hoy son tan comunes acá como que el hombre históricamente oprimió a la mujer y que la maternidad es una forma de opresión, y todo ese tipo de cuestiones ya surgen en los años 30. La ideología de género surge en los años 30 con estos hombres. Incluso la educación sexual integral, que ya están aplicando lamentablemente varias escuelas, no solo públicas, sino privadas. Ya se había hecho un experimento en el año 1918 en Hungría, bajo el gobierno comunista de Béla Kun. Uno de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, George Lukács, que es asignado como ministro de Cultura, lo primero que hace es modificar las currículas escolares y sexualizar completamente sus contenidos. Bueno, acá lo curioso es lo que sucede. Los padres de estos chicos de esta escuela pública realmente quedaron escandalizados, a pesar de esos padres ser en su mayoría socialistas, pero evidentemente el cristianismo seguía latente, impregnado en ellos. Y bueno, estos padres lo sacaron a patadas a este George Lukács. ¿Qué aprende la izquierda acá que será una enseñanza fundamental para la escuela de Frankfurt? No puede implementarse de un modo abrupto ciertas cuestiones. Hay que ir previamente sembrando el terreno, hay que implementar una ingeniería social para, de algún modo, poco a poco, ir realizando ciertos objetivos, o sea, planes a mediano y largo plazo. Después tenemos una cuestión fundamental, Freud. Freud es fundamental, especialmente algunas de sus afirmaciones, incluso para entender todo lo que pasa hoy. Porque si nosotros vamos a la raíz de todos estos postulados o de todos estos ataques o ramas del anticristianismo, vamos a ver que la cuestión sexual está en el núcleo de todo esto. ¿Qué decía Freud, por ejemplo? Freud afirmaba la represión de la civilización occidental. ¿Qué decía él básicamente? Decía que todas las grandes realizaciones materiales, el hombre occidental, cristiano, era un sujeto parcialmente reprimido, es decir, que gozaba de una aparente libertad, pero que en definitiva era un sujeto que estaba encadenado. Entonces, ¿qué propone el primer Freud? Dice, bueno, hay que relajar aún más las costumbres, hay que hacer que el hombre se entregue completamente a sus pasiones. Sin embargo, lo curioso del caso es el Freud que es menos conocido. Sabemos que Freud fue, llevó una vida, proclive al hedonismo, un anticristiano, furibundo, pero sin embargo hay un Freud de fines de los años 20, el del malestar de la cultura, que si bien él reconoce, él dice que básicamente es cierto que el hombre occidental cristiano, dice, es un hombre parcialmente reprimido, es la palabra que él utiliza, dice que es necesario
que el hombre tenga control sobre alguna de sus pulsiones, sobre alguno de sus impulsos, porque de no ser así, si cada uno hace lo que quiere, nos retrotraería esto a un estado barbárico de existencia, es decir, que sería el fin de toda cultura. O sea que, probablemente sin quererlo, hasta el propio Freud prefiere una sexualidad ordenada al caos total. Esto, por supuesto, que lo sabe poca gente, ¿no? O por lo menos no lo repiten, lo ocultan, quiero decir. Bueno, los hombres de Frankfurt, buscando la llave, digamos, para romper completamente el esquema tradicional cristiano y la moral cristiana, ven aquí algo, digamos, algo que les sirve mucho. Se despegan del último Freud, de ese Freud más reflexivo, y básicamente lo que dicen es lo siguiente. Bueno, le prometen a la gente, a los estudiantes, a los jóvenes, vamos a lograr la liberación total, la sociedad va a llegar, digamos, a esa utópica sociedad no represiva, vamos a estar todos felices y contentos una vez que liberemos completamente todos nuestros instintos, especialmente los de naturaleza sexual. Es decir, que mayor la perversión, mayor el grado de libertad que tendría esa persona. Y por eso ellos van promoviendo abiertamente, desde el homosexualismo, la pedofilia, la infidelidad, bueno, y todas estas cuestiones que hoy nos afectan. Es decir, que la cuestión sexual es fundamental. Fíjense, por ejemplo, ustedes, el primer gran movimiento lobby homosexual que surge en los Estados Unidos a fines de los años 60, no me acuerdo, siempre me olvido si el nombre es Stormfront, pero es el grupo principal organizado que hay en los Estados Unidos, son los creadores de la primer marcha del orgullo gay, que indefectiblemente se va replicando año tras año en la misma fecha que esos homosexuales norteamericanos. Y lo que los referentes de esa primera generación de lobby homosexual dicen es que su influencia fundamental fue Herbert Marcuse, especialmente a través de su libro Eros y Civilización, donde planteaba justamente que hay que liberarnos, despojarnos de esos prejuicios cristianos para lograr esa ansiada libertad total. También surge acá, van a ver ustedes, el correctismo político. En el año 1950, Teodoro Adorno escribe un libro que obtuvo bastante difusión, que se llama La personalidad autoritaria. En ese libro él pretendía, digamos de un modo científico, por supuesto que no lo logró, él pretendía probar científicamente que el hombre cristiano, el hombre trabajador, el hombre de familia, el hombre con algún apego hacia su tierra, era un potencial fascista, era un hombre con una personalidad autoritaria. Es decir, que el hombre cristiano, conservador, tenía una patología que había que curar. Él propone, utilizando el típico eufemismo marxista, había que reeducar a la persona. Ustedes fíjense qué es lo que sucede hoy. Hoy se estigmatiza completamente, de un modo negativo, por supuesto, al cristiano conservador, etc. Se nos dice que somos nazis, fascistas, medievalistas, oscurantistas. Y tiempo después, Herbert Marcuse publica un libro que se llama Tolerancia represiva, donde él propone lo siguiente. Él dice literalmente, exclama literalmente en ese libro, que solo hay que tolerar las opiniones de izquierda y hay que censurar completamente las opiniones de derecha o que simplemente no sean de izquierda. Abiertamente lo dice. La explicación que él da, o el intento o ensayo de explicación que es realmente absurdo, dice que una persona que no es de izquierda, un cristiano, no tiene realmente una opinión propia formada porque esta persona sería preso, sería un sujeto alienado a un sistema que lo trasciende, que él no conoce. Es un hombre que está reificado, atomizado y que simplemente repite los dictámenes del sistema dominante. Una explicación, por supuesto, por demás burda, ¿verdad? Y es justamente lo que hoy sucede, la censura sistemática de todo aquel que no apoye o que critique a la izquierda
y por supuesto la estigmatización de todo aquel que abiertamente proclame su cristianismo, su identidad, etc. O sea, bien sencillamente, quiero decir que fíjense ustedes que varias de las cosas que hoy suceden son producto de estos hombres, contrariamente a lo que por mucho tiempo se creyó. Digamos que Gramsci es el padre de la revolución cultural. Fíjense ustedes, por ejemplo, un hito fundamental para la izquierda, que es el mayo de 1968, que se da en París y luego se replica por todo el mundo. Es el primer gran movimiento de transgresión moral que hay en Occidente, donde se produce un cambio de paradigmas, especialmente en relación a la autoridad, a la tradición, a la religión, etc. Y si uno ve los referentes, los estudiantes, que siguen y consuman aquella rebelión, van a ver que Gramsci no aparece siquiera citado en una nota a pie de página. Es decir, que la nueva izquierda, lo que llamamos hoy nueva izquierda o marxismo cultural, surge con estos hombres. Teodoro Adorno y Herbert Marcuse son los padres de esta nueva izquierda, de este mayo del 68. Si bien es cierto que uno no puede discutir realmente la influencia que ha tenido Gramsci en esto, pero lo que hay que entender, si bien Gramsci escribe, digamos, él se plantea la tesis de que hay que hacer la revolución a través de la cultura y la educación, él muere en el año 37-38, pero sus escritos no son conocidos, digamos, abiertamente, masivamente, hasta comienzos de los años 70. Sus escritos básicamente circulaban, estaban restringidos a ciertos ámbitos del Partido Comunista Italiano o luego del partido en Rusia, el Partido Comunista ruso. Y sus trabajos no son sistematizados, publicados o traducidos, como digo, hasta después de los 70. Es decir, que la influencia, digamos, lo que ha hecho posible la liberación sexual de los años 60, todo este mayo, todo este rompimiento con la tradición, son los hombres de la Escuela de Frankfurt. Y Gramsci, por supuesto, él ayudó a la aplicación, digamos, fáctica de estos postulados. Básicamente podríamos decir que los hombres de Frankfurt son hombres más teóricos, salvo Marcuse, creadores del contenido. Ellos componen una élite intelectual, la primera gran élite intelectual que tiene la izquierda, donde fíjense ustedes que en general los izquierdistas, los referentes izquierdistas, eran simples agitadores sin ningún tipo de educación formal, por lo general. Estos hombres, muy inteligentes, usan la inteligencia para el mal, deliberadamente para el mal. Son hombres que cuentan todos, por ejemplo, con la carrera de filosofía de base, tienen 2, 3 títulos universitarios, posgrados, es decir que es una masa crítica, una masa intelectual muy preparada. Ahora bien, Gramsci, por ejemplo, es un hombre más de pueblo. O sea, los hombres de Frankfurt eran hombres que eran multimillonarios, ¿no? Hijos de grandes bancos, etc. En cambio, Gramsci era un hombre más de pueblo, ¿no? Él tenía un lenguaje más sencillo, no el lenguaje enroscado que tienen los hombres de Frankfurt, algunos de ellos, y Gramsci era un hombre mucho más pragmático. Por eso siempre, por ejemplo, en la región hispanoamericana, la forma de marxismo que más se ha replicado, que más conocemos, es más bien el gramscismo, en el sentido siguiente. El sentido más, por ejemplo, fíjense que los socialistas o marxistas americanos suelen ser bravucones, vulgares, ¿verdad? Mucho más directos, mucho más violentos o visiblemente violentos. Por eso un Fidel Castro, no sé, un Chávez, bueno, y toda esta párvula de sujetos son más bien, digamos, hombres más pragmáticos, directos. En cambio, los hombres de Frankfurt son una izquierda mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque es la izquierda de traje y corbata, es la izquierda que uno no ve, es la izquierda del hombre con dientes blanqueados, con algún aparente respeto hacia las instituciones, con algún discurso más moderado que los populistas americanos, un Obama, un Biden, los liberals norteamericanos, los socialdemócratas europeos. Ese es el izquierdista que uno muchas veces no ve. El de Gramsci uno lo ve de un modo mucho más directo. Esto, por supuesto, que es digamos, una representación muy sencilla de las diferencias. Pero los hombres de Frankfurt realmente fueron el inicio
De todo esto podemos mencionar a Teodoro Adorno, Erich Fromm, Walter Benjamin. Walter Benjamin fue el primero en ver o en intuir el poder revolucionario que tenía el arte. Fíjense ustedes cómo estos hombres se ocuparon realmente de todo. Cuando nosotros vemos que hoy el arte moderno no es arte, es basura, es un culto a lo grotesco, un culto a la fealdad. Bueno, esto tiene de algún modo un origen. Ellos ya pretenden con Walter Benjamin redefinir la estética, ¿verdad? Redefinir el concepto de belleza. Recordemos que históricamente, o por lo menos Santo Tomás, define la belleza como lo que es agradable a la vista, es decir, algo que uno puede ver de modo inmediato. Y esto siguiendo, esto ya lo había mencionado antes, comienzan a plantear la belleza como una cuestión completamente subjetiva, es decir, que cualquier cosa podría ser bella, ¿verdad? Todo parte de la interpretación del sujeto independientemente de la existencia de la cosa. Entonces ellos van subvirtiendo, van por ejemplo planteando, fomentando, por ejemplo una pintura sin proporción, una pintura deformada, una escultura deformada, asimétrica, una pintura objetivamente fea, ¿verdad? Porque históricamente el arte siempre tuvo una misión, digamos, era tenida como una ciencia principal porque era una suerte de vehículo hacia la trascendencia. Históricamente, para los cristianos, el arte tenía una orientación, digamos, completamente hacia la belleza, y la belleza, como hemos dicho, es el bien. Y había en ese arte, era un arte con arreglo al orden natural, es decir, que no podía existir una obra artística despojada de nuestra naturaleza, de los fines últimos del ser humano. Y estos hombres ya van planteando, como digo, van cambiando las estructuras de algunas esferas del arte. Por ejemplo, en la música lo tenemos a Teodoro Adorno, él es un promotor de la música atonal. Yo recomiendo a todos ustedes, por ejemplo, cuando lleguen a su casa escuchen una pieza de música atonal y fíjense lo que eso a ustedes les genera. Generalmente es un sentimiento caótico, desordenado, completamente, digamos, lo ata a uno realmente a lo terreno, le corta el puente espiritual. Si uno escucha, por ejemplo, una obra de Bach, de Vivaldi, de Beethoven, van a ver ustedes que automáticamente uno siente una elevación del espíritu, hay una suerte de puente hacia lo trascendente, uno puede reflexionar, contemplar. Es decir, que los hombres de Frankfurt conocen muy bien y estudian muy bien los efectos que puede tener en el hombre determinadas modificaciones en la estética artística. Bueno, hay incluso ensayos científicos sobre esto, especialmente en el terreno de la música. Si me voy más allá, por ejemplo, fíjense ustedes, por ejemplo, la música electrónica. Digamos, donde ahí lo que hace es se exacerba lo rítmico, ¿verdad? Y históricamente una pieza musical debía tener un equilibrio entre el ritmo, la melodía, la armonía. El ritmo, como sabemos, apunta más, es lo corpóreo, ¿verdad? Tenemos la melodía que apunta más a lo emocional, lo sentimental, y la armonía que apunta más bien a la inteligencia. Entonces había un equilibrio, debía haber un equilibrio, un sano equilibrio en la obra artística. Y sin embargo vemos ahora que distintos géneros musicales, incluso en la pintura, se exacerban otras cuestiones en detrimento de lo sustancial. Bueno, y tengo un capítulo que está completamente dedicado a eso, no quiero volverme muy técnico, pero básicamente lo digo en términos que todos podamos comprender. Por ejemplo, en la literatura se elimina de los versos la métrica, la puntuación, básicamente todo puede ser considerado arte. Es lo que sucede hoy en día. Hace poco tiempo, no sabía si reírme o llorar, creo que salió publicado en varios medios de comunicación, había un sujeto que vendía una estatua invisible. Bueno, increíblemente, porque vivimos en la época del absurdo, esto es el emporio del absurdo, realmente, hubo una persona que pagó $10.000 por esa estatua invisible. Entonces vemos evidentemente que cualquier cosa hoy es considerado arte, por eso una parte sustancial de esta batalla cultural, que ha estado bastante subestimada, es la restauración del verdadero arte, la restauración de la belleza en el arte. Porque recuerden ustedes que en general la izquierda pretende adoctrinar, pretende subvertir
a través de la esfera artística, de la música, etc. Tenemos que prestar atención a esas cuestiones. Entonces, básicamente, estos hombres se ocuparon, como decía, de todo. Incluso, fíjense ustedes, el efecto de los medios de comunicación. En el año 37, la Universidad de Stanford le encarga a Teodoro Adorno un estudio sobre los efectos de los medios masivos de comunicación en el escucha. En aquel momento, el medio masivo de comunicación por antonomasia, por excelencia, era la radio. Todo el mundo tenía una radio en su casa. Entonces lo que hacen ellos es una serie de estudios para ver de qué modo el mensaje de la radio condicionaba al receptor, al escucha. Y ellos ven, mediante una serie de estudios, que lo condiciona incluso de un modo determinante. Y hacen este estudio extensivo luego a los efectos en la industria del cine, entonces incipiente, ¿no? Bueno, fíjense Hollywood, por ejemplo, díganme ustedes si no es Hollywood el máximo ente adoctrinador en el anticristianismo y en todas estas cosas. Mucha gente ve el Código Da Vinci, no lo pone en duda. Entonces, estos hombres, ya en una fecha tan temprana como los 30, fíjense todas las cosas que fueron planteando. Y luego, por supuesto, que estos hombres dejaron todo preparado para futuros autores posmodernos, vándalos, pedófilos como Michel Foucault. Michel Foucault, por ejemplo, reconoce, enaltece, agradece la labor de sus predecesores de la Escuela de Frankfurt. Todo está conectado. El propio Derrida tiene su influencia en Walter Benjamin, en su redefinición de la estética. Entonces, con este, digamos, resumen de distintas cuestiones, quiero significar cómo, pensando desde el fracaso, supo organizarse la izquierda, cómo fue abordando y abarcando y prestando atención a cada esfera cultural, social, y eso es lo que hoy debemos hacer. Ellos actuaron de un modo completamente mancomunado. Creo que esto es lo que hoy debemos hacer y creo que lo estamos comenzando a hacer de algún modo. Tal vez nos falte un instituto de estas características para poder hacer todo de un modo un poco más orgánico y para no caer en los viejos errores o en las viejas subestimaciones, equívocos que ha tenido la derecha con respecto a su tema. Digo derecha, pero uno le puede decir conservador, capitalista, cada uno tiene su, díganle como quieran. El caso más conocido es, por ejemplo, tanto Agustín como Nicolás mencionan el caso de Francis Fukuyama, ¿no? Este intelectual, político neoconservador estadounidense, que cuando cae la Rusia soviética, cuando cae el muro de Berlín, él, en un exitismo verdaderamente adolescente, él ya dice, listo, como cayó la Rusia comunista, se terminó el marxismo, se terminaron las ideologías, ahora viene todo un mundo o capitalista o conservador, etc. Bueno, vemos cómo se equivocó. La iglesia, por Dios, el marxismo se reinventa, crea el Foro de San Pablo, comienza fomentando nuevos sujetos revolucionarios, el indigenismo, porque recuerden que la izquierda siempre tiene, o el posmodernismo en general, o el progresismo, tiene estrategias universales, pero también específicas regionales. El aborto, ideología de género, etcétera, es para todos los países por igual. Pero, por ejemplo, en la región hispanoamericana, el indigenismo es el principal sujeto revolucionario que ellos utilizan para poder criminalizar toda nuestra identidad hispana y católica. Por ejemplo, en los Estados Unidos se sirve el marxismo en exacerbar los resentimientos entre blancos y negros, estrategia regional. En el África, por ejemplo, apoyando los movimientos anticolonialistas. Bueno, en definitiva, hemos visto que se reinventa la izquierda de los 90 y bueno, hemos visto cómo ha proliferado y cómo ha logrado penetrar en la sociedad occidental. Pero hay un antecedente también, y con esto cierro si quieren. En el año 45 termina la Segunda Guerra Mundial. Digamos ya Europa, Estados Unidos se reconstruye económicamente,
especialmente a través del Plan Marshall en Europa, y se comienza a vivir lo que es considerado la edad de oro del capitalismo en Estados Unidos, ¿no? Los años 50 y 60, aumento de salarios, realmente estaban todos en una prosperidad económica muy grande. Y entonces, bueno, surge un intelectual muy conocido que se llama Daniel Bell, escribe un libro que se llama El fin de las ideologías. Estos ejemplos nos van a servir para no subestimar nunca más el ámbito cultural, por eso lo menciono, a riesgo de ser pesado. Y básicamente, claro, él dice apogeo del capitalismo, económicamente todos están bien. Y fíjense ustedes, ¿no? Qué curioso, el propio gobierno de los Estados Unidos, digamos, luego de la Segunda Guerra Mundial, en su lucha geopolítica con Rusia, en la Guerra Fría, ¿verdad?, contrata, aunque ustedes no lo crean, contratan los Estados Unidos para la antecesora de la CIA a varios de los hombres de Frankfurt. ¿Por qué? Acá vemos la cortedad de miras que tuvieron los Estados Unidos u Occidente en general para no ver lo verdaderamente sustancial y peligroso. Porque les venía bien, propagandísticamente, fomentar a aquellos marxistas que eran contrarios al fascismo, por supuesto, y a la Rusia soviética. Pero había una gran parte de los marxistas que seguían siendo marxistas, lógicamente, pero que no estaban de acuerdo con el comunismo soviético o con Stalin. Entonces, claro, estos hombres son contratados por los Estados Unidos y no se dio cuenta Estados Unidos que al mismo tiempo estaba albergando en sus principales universidades, muchas de la Ivy League, como la de Columbia, tenemos Harvard, Stanford, San Diego, estaban siendo ocupadas por los hombres de la Escuela de Frankfurt, que, digamos, ellos van a Estados Unidos luego de que el nacionalsocialismo asume el poder en Alemania. Es decir, que esto fue un grave error, gravísimo error con gravísimas consecuencias para todos, porque desde Estados Unidos se va replicando por todo el orbe. Entonces, evidentemente, no es suficiente combatir geopolíticamente o políticamente un enemigo, también lo tenemos en casa muchas veces. Hay un gran autor, un gran intelectual francés, se llama Jean Husset. Él escribe especialmente luego de los sucesos de 1968, y él, consciente de las mutaciones constantes del marxismo y de cómo esto generaba mucha confusión en la gente, fíjense ustedes ahora, hay gente que vota un partido que supuestamente es de derecha y sin embargo, si uno se guiara por su accionar, es completamente de izquierda. Entonces lo que dice Jean Husset es que no hay que guiarse únicamente por las manifestaciones externas, por los símbolos, es decir, que no solo es comunismo lo que se presenta bajo la hoz y el martillo, con un tanque, Kalashnikov, etc. Hay que prestar atención al espíritu que mueve ese movimiento. El espíritu revolucionario está más allá de las formas. En fin, vamos a dejar, por supuesto, lugar a las preguntas, son muchos los temas. Y bueno, yo creo, para finalizar creo sinceramente que México se está convirtiendo y debe ser un bastión contra toda esta agenda globalista, contra toda esta agenda anticristiana. Yo siempre cito que hay dos ejemplos, por eso yo no entiendo cómo puede existir un mexicano zurdo, no lo entiendo. Acá hay dos bendiciones, tiene México que no tiene ningún otro país americano. Está la Virgen de Guadalupe, nada menos, y la sangre de los viriles mártires cristeros que resistieron la persecución religiosa. No existen casos análogos en la historia como la resistencia de los cristeros. Tal vez algunos gloriosos héroes de la Guerra Civil Española o algunos cruzados del medioevo. Pero entonces yo creo que tiene que surgir de México esta restauración para toda América. No es casualidad que México reciba tan bien y que nos sintamos tan bien viniendo a México y que hayan venido tantos referentes aquí. Y para mí siempre va a ser un gusto y un honor estar acá con ustedes en cada estado mexicano. Y por último, yo me quiero sacar las ganas de decir y de exclamar que viva la hispanidad, que viva México y que viva Cristo Rey.
Gracias. Gracias. Dame poner. ¿Las preguntas? ¿Vale? Sí, algunas preguntas. Sí, por supuesto. Hay que aprovechar el foro. Muy buenas noches a todos. Vamos a aprovechar el foro, vamos a aprovechar que está con nosotros alguien que conoce el tema. Si hubiera alguna pregunta, duda, bien, porque a veces nos quedamos con dudas interesantes y terminamos preguntando lo que no debemos de preguntar y nos contestan otra cosa y terminamos con más dudas. Y todo por no agarrar un libro para investigar. Me gustaría saber si hay personas que tengan dudas, por favor levanten la mano, comentarios que quisieran hacerle, con mucho gusto les pasamos el micrófono para que la puedan contestar. Con toda confianza vamos a aprovechar. Sí, gracias. Bueno, felicidades primero. Extraordinarias conferencias. La pregunta es, el procedimiento, el proceso judicial que seguía en la Santa Inquisición era, pues, por lo visto, justo y adecuado. ¿Había como precedente algún otro sistema que siguiera esto, o realmente podemos dar como modelo procesar este procedimiento? Gracias por la pregunta, muy buena. El antecedente inmediato es la Inquisición medieval que surge en la región de Languedoc, en Francia, contra la herejía cátara. La Inquisición medieval surge en el año 1232 1222 y termina alrededor del año 1234. Pero ahí sí comenzaron a aplicarse estas garantías procesales y ya existían varias de las garantías y un proceso muy similar al de la Inquisición española. Pasa que con la Inquisición española, todo está mucho más organizado en este sentido. Perdón, fuera de la Inquisición no hubo, fuera de la región católica no existía este tipo de procedimientos para, revisar estas causas. En general, como reconocen los propios historiadores protestantes, porque algo de lo que yo siempre he procurado, por ejemplo, en el libro de la Inquisición tengo 1000 citas a pie de página y siempre intento servirme de fuentes no afines a nuestro pensamiento. Por ejemplo, cito muchos protestantes, judíos, ateos, y hay un gran historiador protestante que se llama Charles Lea. Él tiene varios tomos de fin del siglo pasado sobre la Inquisición, y él reconoce que en las regiones protestantes, que eran, persecuciones sistemáticas entre las distintas sectas, no había juicios ni formalidades en los procesos, se los ejecutaba directamente. Por ejemplo, porque después se nos dice que los católicos perseguimos a los científicos, lo cual es una mentira total. La mejor prueba de esto es el siglo de oro español, que termina siendo el siglo de oro de toda Europa en cuanto a las manifestaciones culturales, poesía, prosa, escultura, gramática, incluso tecnología. Bueno, en todo sentido el siglo de oro español es conocido mundialmente como un siglo cultural y es el siglo justamente que corresponde a la España que llega a América. De modo que, perdón, me vino bien su pregunta para yo decir otras cosas. En este sentido, lo que prueba que jamás la Inquisición y la Iglesia, persiguió la cultura ni nada por el estilo, es que se da coetáneamente el siglo de oro español a la existencia de la Inquisición, incluso en sus etapas más álgidas. Pero lo que reconoce es que los protestantes ejecutaban sin más al disidente y ejecutan, por ejemplo, a Miguel Servet, que es el descubridor de la circulación de la sangre. Él desvía una coma de uno de los postulados de un jerarca protestante y automáticamente es ejecutado. Sobre estos casos hay muchísimos y los propios historiadores protestantes los reconocen. Gracias. Sí.
Ah, ¿cómo la cosa? La saco yo. Ah, ya lo dije. Muy buenas tardes. Tengo una pregunta. Realmente, si me permiten, realmente me voy a quitar el cubrebocas. Número uno, ¿qué constructo fue que utilizó para sus investigaciones? Se me hace muy brillante su presentación. Número uno. Número dos, ¿cómo es que usted contextualizó para efectos de conceptualizar precisamente los elementos fundamentales, específicamente en materia de lo que viene siendo este santo oficio de la Inquisición? Observo con detalle su presentación, se me hace muy ad hoc, muy fin, precisamente con los principios filosóficos que usted estuvo a bien expresar. Sin embargo, yo tengo una concepción un poquito diferente. Sé que existe el santo oficio de la Inquisición en México, que quizás difiere un poquito al concepto de Inquisición en Roma, en España. Y para terminar, yo quisiera saber qué apreciación le merece en pleno siglo XXI, ¿cómo es que se concibe a un mexicano con un español? Hablando de Inquisición, hablando del nuevo siglo, que usted hacía referencia de ese proceso que estamos viviendo de globalización. Espero que quede más o menos claro mi planteamiento. Número uno, ¿cómo fue que conceptualicé? Tomando precisamente como base de referencia mi contexto. ¿Cómo fue que voy a contextualizar? Toda vez que son conceptos a veces un poquito diferentes entre lo que vienen siendo los españoles con el santo oficio de Inquisición en México, en ese aspecto, y evidentemente los constructos que está utilizando. Muchas gracias, muy buenas tardes. No, quédese por favor con el micrófono. Dígamelo de a uno la pregunta, porque para cuando escucho la tercera me olvidé la primera. Entonces seamos prácticos. Dígame la primera y yo le contesto. Utilizando el método inductivo, ¿cómo fue que contextualizó usted para efecto de conceptualizar el concepto precisamente de Inquisición en México? ¿Cómo es que usted llega al concepto de Inquisición aquí en México? Pero ¿cómo el concepto de Inquisición en México? No entiendo la pregunta. Desde el punto de vista, usted habló de lo que viene siendo el proceso de Inquisición. Sí. Yo entiendo que la Inquisición fue un proceso y se conceptúa de manera errónea o de diferentes formas. No. Uno, tenemos en México, por ejemplo, yo escuché que usted comentó que era un proceso justo. Sí. Y aquí los mexicanos tenemos, quizás a lo mejor no de manera totalitaria, de manera general, el proceso del santo oficio de la Inquisición, por el simple hecho de que existe la sospecha de algún hereje y ya se castigaba a esa persona. Bueno, eso es una mentira absoluta, pero le respondo. El santo oficio de la Inquisición significa inquirir, investigar, eso es todo. La Inquisición, que como bien dice usted estuvo aquí en América, estuvo en México, estuvo en Cartagena, estuvo en Lima, el procedimiento era exactamente el mismo. Eso de que, digamos, tan ligeramente se procesaba a un hereje o se le ejecutaba, es una mentira absoluta, sino reto a una persona que me muestre un proceso donde supuestamente la Inquisición, por un mero rumor, fue y ejecutó a una persona o procesó a una persona, no sé, por una herejía o lo que sea. Eso no existió, lo que usted está diciendo. Correcto. Muy bien, solamente yo creo que sería muy importante darle una analizada precisamente a su texto, creo que vale la pena. La otra pregunta que yo le comentaba, hablando del proceso de conquista, simplemente de apreciación. En ese sentido de apreciación, ¿cuál es la forma en que se concibe a un mexicano por parte de hoy en día nuestros españoles, nuestros hermanos españoles, en ese sentido? ¿Cómo es que, alejado del proceso de globalización, de conquista, podemos entender cuando tenemos el problema ahorita de lo que viene siendo la migración? Y bueno, lo sabemos todos, la visita que hacemos quizás para Madre Patria en España. Claro. Llama la atención, por ejemplo, entre la sociedad de los países de por ejemplo, los marroquíes, los mexicanos, ¿qué apreciación y qué opinión le merece esta pregunta? Muy buena sí, sí. Bueno, coincido en lo que usted está diciendo. La apreciación, usted me dice básicamente, digamos que tengo del mexicano en su, digamos, en su identificación con España, o discúlpeme que yo estoy medio, pero no
Disculpe, pero no entiendo concretamente cuál es la pregunta. Habló usted de la figura de globalización. Sí. No, Mi pregunta es... no, globalización no, yo hablé de globalismo. Globalismo. Bueno, Sí. lo que pasa es que hay diferentes formas de conceptualizar. Hay personas que se identifican como precisamente antagónicos de la globalización, antiglobalifóbicos. Pero eso, bueno, simplemente como marco de referencia. Sí. Mi pregunta es, en ese proceso de conquista, simple y llanamente, ¿qué opinión le merece el trato de un español? ¿Cómo concibe el español en general a los mexicanos? Sí. ¿Cómo el español concibe a los mexicanos? Sí. ¿Cómo concibe usted y en general los españoles a los mexicanos? Pero el problema es que yo no soy español, yo soy argentino. Por eso me refiero por el origen que usted contaba en presente con los temas de investigación. Bueno, está bien, soy, digamos, como hispanista, yo creo que en definitiva somos todos hermanos en la hispanidad, soy un argentino, pero ¿cómo concibo desde mi lugar al mexicano? Bueno, yo creo que en este sentido, como he dicho antes, México tiene un gran privilegio, como he dicho antes, no solo las cuestiones que mencioné de la Virgen de Guadalupe y de sembrar esta gesta cristera, heroica, sino que también México es el origen de todo, porque desde México se va difundiendo, digamos, toda la hispanidad, toda la cristiandad. O sea, si no hubiera habido México, de algún modo no hubiera existido cristiandad, porque es España la que trae la cristiandad aquí. De modo que al mexicano podría decir que lo concibo como tal vez la representación más fiel del producto y de la fusión de España y de la Iglesia, o en palabras, por ejemplo, del gran filósofo mexicano José Vasconcelos, a México como producto de esa raza cósmica, ¿verdad? Como el inicio de esa raza cósmica, que es esta fusión de esas dos culturas también tan ricas, donde prevaleció en cada una lo mejor de la otra. No sé, igual, creo que de este modo yo identificaría al mexicano, o lo que creo que debería ser el mexicano, defendiendo su identidad, que es la identidad americana. Creo que es el ejemplo, la representación más fiel del espíritu hispano. Muy bien, bueno, de manera personal, yo le agradezco, creo que sus investigaciones nos dan mucho para generar nuevas líneas de investigación. Muchas gracias. Le agradezco mucho, señor, las preguntas, el tiempo y por haber venido. Muy amable. Buenas tardes. Vemos con gran preocupación cómo avanza a pasos agigantados toda esta agenda globalista en todos nuestros pueblos, en todo el mundo y más en nuestros pueblos latinoamericanos. Quiero saber cuál es la perspectiva, la expectativa, qué proyecciones tenemos a mediano, a corto, mediano plazo, qué va a pasar, qué podemos hacer. Veo que en México, al menos ignoro si existe una fuerza, un grupo, una fuerza que estemos contrarrestando esto. O sea, nos sentimos un poco solos en todo esto. Somos muchos, pero como que no nos hemos organizado. ¿Qué se puede hacer? Veo en otros países que ya están empujando durísimo, como en España, en Chile, en otros países por aquí. ¿Qué podemos hacer? No, muy buena la pregunta, es recurrente, lógicamente uno no tiene todas las respuestas. Sí, como bien dice usted, creo que somos en realidad una mayoría silenciosa, tal vez cada vez menos silenciosa. Yo muchas veces también caía un poco en la desesperanza, ¿no? Al ver todo este escenario, digamos, el poder y los recursos que tiene, digamos, el enemigo anticristiano. Pero después yo llegué al siguiente razonamiento, también hablando con un sacerdote, amigo mío, y que en definitiva hay uno que les recomiendo, un sacerdote argentino que se llama Leonardo Castellani, que en paz descanse, y él decía algo como lo siguiente, que a mí me dio mucha esperanza. Él decía que el día que nosotros muramos, si tenemos la gracia de ir al cielo,
Él decía que Dios no nos iba a pedir cuentas de nuestros triunfos, sino de nuestras heridas en combate. ¿Qué quiere decir esto? Que el triunfo para nosotros es la resistencia. No importa si el triunfo no lo vemos ahora o si no lo ven nuestros hijos, solo Dios sabe eso. Pero el solo hecho de resistir, cada uno desde su lugar, cada uno desde su ámbito de influencia, ya es realmente un triunfo. Y el enemigo, porque así hay que llamarlo, el enemigo anticristiano, está sintiendo realmente esta reacción. Yo creo que está viendo verdaderamente una reacción. Y lo veo de un modo cada vez más palpable, especialmente entre los jóvenes, tal vez cansados de tanto populismo, por lo menos están teniendo algunas inquietudes que yo tiempo atrás no veía. Estoy muy esperanzado, soy como a veces digo un realista esperanzado, pero de todos modos creo que no hay que desesperar, porque repito, cada vez que damos el combate, de algún modo es un triunfo, y creo que a veces uno se pregunta, a mí me gustan mucho los tiempos medievales, ¿no? Por eso cuando a mí me dicen oscurantista o medievalista, para mí es un elogio. Pero digo, si yo tuviera la oportunidad, yo estuviera en tiempos medievales, bueno, lógicamente, en tiempos medievales o de la cristiandad era mucho más sencillo defender ciertas cosas. El verdadero desafío es defender esas mismas verdades hoy, cuando tenemos todo en contra. Entonces, de algún modo, creo que debemos sentirnos privilegiados en que Dios nos haya puesto en este momento tan álgido, tan difícil, para poder prestar resistencia, para poder combatir a este enemigo. Yo creo que tiene otra mística esta lucha, nos anima otro fervor, otro ardor. Entonces, creo que hay que dar el combate incluso con alegría, bien entendido, ¿no? Pero creo que tenemos que tener fuerza siempre, y me parece que en esto reside realmente el triunfo. Sigo repitiéndome, pero repito, esta resistencia que cada uno hacemos, el estar el día de hoy acá o lo que fuere, intervenir en las discusiones de nuestros grupos de amigos, donde muchas veces tenemos miedo a la condena social. Bueno, no hay que callar más. Yo siempre digo que el conocimiento es muy importante, perfecto. Hoy tal vez hemos visto algunas cuestiones históricas. El conocimiento es muy importante, pero no sirve de nada si ese conocimiento no va acompañado de una actitud viril, de una actitud proactiva, de alguien que no tema la condena social, de alguien que defienda la verdad frente a quien haya que defenderla, de alguien que no tema ofender. Porque repito, si nosotros estamos diciendo una verdad sustentada y la otra persona se ofende, es problema de esa persona. Creo que tenemos que de una vez por todas los católicos levantarnos en este sentido y abiertamente proclamar nuestro amor a Cristo, nuestro amor a la Iglesia, le guste a quien le guste. Esta es mi opinión. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Respecto al contexto político en México y este nuevo izquierdismo progresista, ¿qué papel está jugando el actual presidente y su partido? ¿Existe en México un partido realmente de derecha? Y tercero, ¿qué podemos hacer nosotros en las próximas elecciones si es que las hubiera? Gracias. Gracias por la pregunta. Voy a responder lo que pueda, porque tampoco conozco, seguramente que un mexicano pueda responder mejor que yo, la realidad política de aquí. Creo que López Obrador es un ser insignificante, como el presidente argentino. Creo que es un analfabeto funcional a intereses foráneos, y no se le puede pedir más de lo que es. Entonces creo que en definitiva es una figurita más del progresismo. No estoy tan seguro que si viene alguien de otro partido político sea muy distinto. Yo no conozco en detenimiento, si bien por algunos amigos, como me van contando, yo no sé, no veo por lo menos, no veo visiblemente algún referente político que esté avanzando aquí, que se esté proyectando en México, como no lo veo en Argentina. Bueno, en Argentina ahora tenemos un poco, está Gómez Centurión, con algunas objeciones, tenemos algún referente, lo tenemos, gracias a Dios, esperemos que termine siendo presidente. Yo creo que va a ser presidente José Antonio Kast, presidente de Chile, católico, conservador.
Bolsonaro. Es cierto que en algunos países van surgiendo, en otros países todavía no, pero indefectiblemente yo creo que van a ir surgiendo referentes y bueno, y por supuesto en México van a tener que surgir también, pero desconozco si en este momento, y perdón si estoy siendo injusto porque tal vez sí haya, pero yo no conozco en profundidad la realidad política mexicana. Disculpe. Buenas noches. Primero que nada, me gustó mucho la primera exposición que nos dio, porque como comentaba hace ratito con otras personas, nos está contando otra historia que pocas veces escuchamos, principalmente en la escuela. Entiendo que cada nación crea sus planes de estudio, principalmente de historia, conforme a lo que quiere de sus ciudadanos, lo que quiere infundir en ellos. Por ejemplo, aquí en México yo he escuchado la historia tan famosa de los estudiantes del 68, que se les trata como mártires principalmente, que el gobierno fue represor, que hubo persecución, pero no nos cuentan tampoco el otro lado de la historia, donde yo he escuchado a líderes de ese movimiento, donde mencionan que fueron instruidos en otros países socialistas, que fueron apoyados con armamento, que fueron entrenados en guerrillas y cosas por el estilo, y vinieron aquí a lugares de la Sierra de Chihuahua, de Sonora, de todos aquellos lugares, a intentar generar movimientos y levantamientos sociales. Pero realmente ese lado se escucha muy poco y muchas veces es censurado, más hoy en día. Aparte de, me imagino, sus obras, ¿qué otro camino nos recomienda? Bueno, no, más bien, no qué otro, sino ¿cuál es el camino que usted nos recomienda para empezar a conocer esa otra historia? Para empezar a investigar por nuestra cuenta, porque realmente son muy pocos los autores que podemos encontrar en, no sé, en la literatura pública, en librerías. Cierto. Entonces, ¿cuál es el camino que usted nos recomienda? Gracias. Muy amable, muchas gracias por la pregunta. Es cierto lo que decís, que lamentablemente en todos los países básicamente ha habido digamos, han censurado libros en librerías, bibliotecas públicas, bueno, las librerías en general como sabemos que también existe, por lo menos en las librerías más conocidas, hay cierta literatura que uno no puede conocer. Pero yo creo que, por ejemplo, el Internet utilizado con disciplina, puede ser una herramienta muy valiosa y creo que incluso las redes sociales en este sentido nos han dado cierta voz que no nos daban los medios masivos de comunicación. Y en el mismo sentido, hay muchos libros clásicos, digamos, muy valiosos, que uno los puede encontrar, por ejemplo, en PDF, ¿no? O los puede conseguir por Internet. De modo que la literatura de algún modo u otro se consigue, si es necesario conseguir esa literatura. O siempre hay un amigo que tiene el libro y uno lo fotocopia y se lo va pasando, pero digamos, creo que hoy no hay excusa para aducir ignorancia, no hay excusa para aducir desconocimiento, porque realmente tenemos todas las herramientas para poder acceder, digamos, a todo el conocimiento. Lo que hay que hacer, por ejemplo, en los jóvenes es generarles inquietud, eso es lo más difícil. O sea, mientras les generemos una inquietud, bueno, eso creo que es algo que es fundamental que tenemos que intentar hacer, pero no sé si responde, pero te agradezco mucho la pregunta. Muy buenas tardes, primeramente muchas felicidades y gracias porque todos los días se aprende algo nuevo. Mi pregunta es sencilla. Bueno, uno dice que soy católico, pero pues en realidad desconocemos mucho de nuestra religión, ¿verdad? Muchos, no digo todos. A mí me gustaría que me dijera, por ejemplo, porque ya me ha tocado, que hay gente, no falta la amiga, el amigo, la misma familia, donde le dicen a uno, no, la Santa Inquisición, y luego los papas, el Papa, los padres mataban y mataban y mataban y mataban. O sea, en ese caso,
porque yo no estoy tan instruida como ustedes, o no tengo el éxito como el que tienen ustedes. ¿Qué puedo yo contestar para, pues, simplemente callar, que no me esté dando la... Es muy bueno. Ojo, es que, por ejemplo, cada uno sabe distintas cosas, porque uno no tiene por qué saber todo, usted no tiene por qué saber toda historia, y a mí hay un montón de cosas que me preguntan que yo no sé absolutamente nada. Entonces, hay muchos temas históricos que yo directamente no conozco, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para mí en ese caso? Es remitir, o sea, detectar a las personas que sí conozcan el tema, y de última uno remite a esa persona a esta otra que nosotros conocemos, ¿no? Bueno, por supuesto que la primera opción sería intentar, si tenemos tiempo, pues yo entiendo que hay responsabilidades, etcétera, si tenemos tiempo de, digamos, de leer un poco acerca de ese tema, que tenemos la discusión, pero bueno, si no de última uno siempre puede, digamos, remitir a otra persona, ¿no? Pero es lo que se me ocurre, pero sí, lamentablemente eso sucede mucho. Y yo en realidad, le digo sinceramente, yo empecé a escribir sobre estos temas, siempre repito lo mismo. Yo fui un pésimo estudiante, especialmente de historia, nunca me gustó la historia, pero yo estaba cansado como usted, que lo corrieran por ese lado, ¿no? Siempre que yo decía que era católico, que la Inquisición, se murió un perro allá, fue la Inquisición, toda la Inquisición. Entonces dije, no, pará, quiero empezar a estudiar realmente, o sea, y lo hice de algún modo motivado por eso, ¿no? Pero porque me pasaba lo que le pasaba a usted. Pero bueno, cada uno, uno no puede abordar todo, lógicamente, ¿no? Pero sí, creo que lo que yo haría en su lugar, de última, es, no sé de qué será el tema, si es sobre la Inquisición, bueno, no sé, le mando yo una foto con el libro, no sé, y que me contacte. O le damos otra literatura de sacerdotes, depende de qué sea el tema. Pero, perdón, es lo que se me ocurre. Buenas noches. Agradecemos mucho su presencia y su participación a nuestra comunidad en Zacatecas. Realmente estamos completamente urgidos, necesitados de nuevos testimonios de la evangelización, de la cristiandad, de la verdad que todos en general desconocemos, porque la historia de nuestro país le han dado un giro completamente de 360 grados, nos han inventado cosas en lugar de hablarnos con la verdad, siendo que en México hay tantos cerebros tan brillantes, tan destacados, que pueden razonar sensatamente y descubrir la verdad. Pero hoy damos gracias a Dios porque también nos da la oportunidad de escuchar a personas que han tenido esa gran oportunidad de ser más investigadoras, de ir más al fondo de la información, y que hoy nos da la gracia de que esté usted con nosotros. Le deseamos lo mejor y que siga teniendo generosidad para conocer humanamente. Gracias a ustedes, realmente. Gracias por venir. Les agradezco la generosidad. Muchas gracias. Y mi pregunta es en relación a las dictaduras. Sí. De acuerdo a todos sus estudios y todas sus investigaciones, como México, muchos tenemos el temor de que inconscientemente estamos caminando hacia una dictadura y lo estamos permitiendo conscientemente, viendo que en nuestros ojos se está México desgarrando hacia una dictadura y no hallamos por dónde comenzar y por dónde frenar y contrarrestar esos efectos. Pero de acuerdo a su investigación de los países que han logrado liberarse de las dictaduras, ¿cuáles han sido los puntos más importantes que les han funcionado para desenvolverse hacia una libertad del ser humano y hacia su dignidad y hacia sus derechos que por derecho divino nos corresponden? Si por lo menos usted dice, yo he visto que 3 puntos les han funcionado a esas naciones que ya vivieron una dictadura y se liberaron. Sí. ¿Podría compartirnos algo de eso? Realmente es muy buena la pregunta. Tal vez no particularmente de una dictadura, pero podríamos considerar ciertos países que tienen esas medidas, digamos, es permisiva con el aborto, para mí es en cierto sentido una dictadura, pero lo que yo he detectado por lo menos, algunos rasgos que han permitido, digamos, cambiar la ecuación. Por ejemplo, yo veo siempre el caso de Trump, ¿no? O veo el caso de Bolsonaro, por ejemplo, o veo el caso en Chile. Y era impensado, bueno, en Estados Unidos no, pero por ejemplo, en Brasil o en Chile, digamos que vienen gobernando socialistas hace mucho tiempo,
o incluso derechistas, gente que se dice de derecha pero son completamente socialistas o izquierdistas, yo creo que lo fundamental es que han logrado llegar hombres como Trump, por ejemplo, como Bolsonaro, Kast más o menos, pero le han sabido hablar al pueblo. Quiero decir que ellos supieron bajar, porque una cosa es tener el conocimiento, otra cosa muy distinta, que es muy importante, es saber transmitir ese conocimiento, pero fundamentalmente saberlo transmitir, digamos, a las bases, al pueblo llano. Yo estoy convencido de que el pueblo llano, el pueblo de a pie, es esencialmente cristiano, es incluso esencialmente conservador, porque el hombre de a pie, el hombre del pueblo llano, es el hombre que trabaja, que cuida de su familia, que tiene que despertarse a las 5 de la mañana para llevar el pan a su familia, es hombre que incluso necesita cierto orden en las calles para poder ir a trabajar, volver. Entonces, y lo que supieron hacer, especialmente Trump, le habló a personas que no estaban siendo consideradas por el sistema. En ese sentido, Trump o Bolsonaro supieron, tal vez la provocación también es un elemento disuasivo muy, pero muy importante. De algún modo, la provocación, sí, por decirlo de algún modo, o sea, ser un poquito más picante y no tan formal, porque el pueblo se aburre si vos le hablás o no entiende. Hay que hablarle en un lenguaje que el pueblo entienda, que entienda el concepto central. Entonces creo que en definitiva fue el apoyo verdaderamente popular, porque popular no es sinónimo de populismo, verdaderamente popular, le supieron hablar a las masas y bueno, me parece que lo que hay que intentar hacer, por lo menos lo que yo veo, es saber transmitir el discurso nuestro de un modo que lo pueda entender cualquier persona y no ser tan políticamente correcto. Tenemos que ser hoy completamente políticamente incorrectos. Hoy los rebeldes somos nosotros en este sentido. Los revolucionarios no son más revolucionarios, son conservadores incluso. Nosotros los católicos somos, contrarrevolucionarios. Entonces creo que hay que tener un discurso directo. Basta de eufemismos, hay que llamar a las cosas por su nombre y al enemigo hay que llamarlo enemigo. Y hay que tener miedo a esa trampa, especialmente de la izquierda, que es la del consenso, la del diálogo. Porque con la trampa del consenso hemos caído muchas veces y la primera que pierde es la verdad. ¿De qué consenso me pueden hablar o de qué diálogo me pueden hablar cuando estamos hablando de la vida de un bebé por nacer? ¿A qué consenso tengo que llegar? Hay cuestiones que no son sometibles a votación. Hay cuestiones y verdades que son absolutas. Entonces creo, y ahí se nos ha ido diluyendo mucho la fe y los valores. Entonces tengamos cuidado con ese falso consenso y hablemos, creo que hay que hablar directo, llano y llamar a las cosas por su nombre. Esta es mi opinión. Gracias. Muchas gracias por estas pláticas, estos comentarios que nos ha participado a todos aquí presentes. Y también me da mucho gusto de contar con muchos jóvenes que tienen inquietudes y que eso es bueno. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina, estuve en Plata, y vi muchos jóvenes, como siempre puede ser, buenos y no tan buenos, bien formados y muy bien formados, muchos tomando mucha cerveza, mucha juventud que se estaba destruyendo en cierta forma. Pero bueno, también había jóvenes que los vi en misa, lo cual me dio mucho gusto. En esos templos tan bonitos, tipo franceses, así, muy bien. Bueno, de entre tantos libros que hay, uno que considero que valió la pena para alguien que dice por dónde nos informamos de esa bibliografía que ya se está en las mesas, también está un documento muy bueno que se llama México, tierra de volcanes, que abarca mucho de lo que se ha dicho, por si alguien quisiera también todavía avanzar o crecer en conocimientos de ese aspecto. Es buenísimo, México, tierra de volcanes. Trae varios temas y entre esos trae la Inquisición a nivel México, o sea, para México, o cómo fue vista el proceso en México. También alguien hablaba de que por dónde nos dirigimos, por dónde vamos a ver. Hay algunos grupos, he escuchado yo del grupo Coluida, que está en muchos lugares de México, existe en muchos estados. Aquí el otro tuve la oportunidad de hace unos meses participar
reunión de movida y pues veo que hay seguidores. También está la Unión de Padres de Familia, que por aquí he visto algunos de sus dirigentes. También he visto grupos de jóvenes universitarios, que cuando preguntaba una señorita, pues está el grupo de universitarios, de jóvenes universitarios, tengo entendido que tienen sus encuentros, sus retiros, y ahí van formando cuadros, formando hombres y mujeres. Eso creo yo que es bueno. Y que sé que hace falta más la formación. La pregunta sería, ¿sabe usted, es en el sentido de que usted que ha hablado en muchos lugares, hasta dónde es posible formar precisamente eso de cuadros, de líderes, o sea, qué tan conveniente es formar en estos tiempos que hay métodos electrónicos, de utilizarlos para, así como ahorita estamos en presencia, pero hasta dónde tener 20, 50 jóvenes con esa charla suya o y de otros compañeros suyos, o con esa línea, y que hubiera todo un esquema de escuela, de academia, que hubiera un costo, no caro, porque a veces el tipo de muchachos es difícil, gastos, uno que fue joven, pues fue necesario pues, buscar becas o buscar trabajar y estudiar para poder conseguir algo. Entonces, pero ¿hasta dónde podría ser posible una escuela para dirigentes católicos con visión de doctrina social católica, que es buenísimo ese libro de la síntesis de doctrina social católica? Pues hay más de 100 temas a seguir, caminos de muchas luces para poderlos aplicar en nuestro ámbito, en nuestro estado, en nuestro municipio, en nuestra familia. Lo que aquí la señora planteaba